Hola, bienvenido, soy el doctor Javier Escudero, expresidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y actual gobernador electo del American College of Cardiology. Me encuentro en este magnífico foro de CITIC 2019, uno de los eventos más importantes de intervención, de tecnología e imagen de los últimos años. Tengo la fortuna de contar con la presencia del doctor Jorge Cortés. El doctor Jorge Cortés es el director de INCOR, el Centro de Intervención en Hermosillo, y el actual presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Jorge, bienvenido. Buenos días, un privilegio compartir en este foro contigo, Javier. Jorge, me gustaría que habláramos sobre regresión de la placa de ateroma, regresión farmacológica. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en México y sabemos el proceso de crecimiento de la ateroesclerosis y sabemos el papel tan importante que las LDL tienen en la progresión de la enfermedad, no solo como un marcador biológico, sino un factor claro, causal en el desarrollo de la placa. ¿Cómo se ha ido dando la evidencia que al reducir el LDL más allá de hacerlo en los niveles séricos de colesterol, estamos impactando en la placa de ateroma? ¿Cómo se creó esta evidencia y dónde estamos en la regresión de la placa con el tratamiento hipolipemiante, Jorge? Desde hace más de 15 años se hicieron los primeros estudios, el Reversal, el Saturno, los cuales demostraron por medio de ultrasonido intracoronario, que como todos ustedes saben es una tecnología fundamental para la medición de la placa coronaria. Se midieron en áreas seccionales, transversales, por decirlo de alguna manera, en todo el territorio de la placa aterosclerótica, el área de la placa con una sumatoria del volumen total de placa. Esto permitió ver de una forma muy objetiva durante el seguimiento que había posibilidad de regresar la placa con niveles sobre todo debajo de 50 miligramos por decilitro. Y esto no es una observación reciente, sino es una observación que partió de hace 15 años con el Reversal, porque las estatinas, que eran la piedra angular del tratamiento y que siguen siendo la piedra angular del tratamiento, mostraron que en un grupo de pacientes donde se conseguía estas reducciones muy importantes de colesterol LDL, había regresión y disminución de la placa lipídica. Y Jorge, ¿de qué magnitud es la reducción? ¿Esto es solamente una prueba de hipótesis en donde vemos que hay una regresión, o esto realmente tiene un impacto clínico? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Esto es un drano farmacológico que va a limpiar las arterias? ¿Tiene una magnitud de reducción que podría mejorar el flujo a tal grado que pueda reducir síntomas o eventos clínicos mayores? Bueno, está demostrado con estatinas y ahora recientemente con anticuerpos monoclonales totalmente humanizados, como el evolocumab, que se disminuye en forma significativa. Ahora, hay que entender que lo importante es la reducción del cuerpo lipídico. El cuerpo lipídico es lo que hace una placa más o menos vulnerable. Y en este sentido, tanto estatinas como ahora evolocumab han logrado la reducción significativa del volumen del cuerpo lipídico, que es en esencia lo que se traduce en eventos. En términos de eventos, las estatinas han sido consistentes durante los últimos 30 años en demostrar reducción significativa de eventos, y hasta hace poco no conocíamos el nivel o el umbral al cual había que llevar a los pacientes. De hecho, teníamos cierto temor en reducir de forma muy significativa los niveles. Pero esto ha probado a través de estudios, tanto con estatinas como con anticuerpos monoclonales, que es seguro, y no solamente seguro, eficaz, que se traduce en una reducción significativa de eventos con una aplicación clínica muy solventable. Qué bueno que mencionas el grupo de medicamentos de los anticuerpos monoclonales. En este sentido, ¿qué información científica tenemos en relación a
pacientes que, recibiendo el tratamiento con anticuerpos monoclonales, que sabemos da una reducción del LDL adicional a estatinas de 60%, con niveles de LDL cercanos a 25, a 30, ¿qué información científica tenemos que el agregarlos impacta sobre la placa de ateroma? Bueno, tenemos información científica muy sólida. Primero, la información científica que se ha generado en 3 estudios que son fundamentales, independientes de los estudios pivotales, digamos, que se hicieron, que son el estudio GLADO, el estudio Fourier y el estudio Ebbinghaus. Los 3 estudios han sido diseñados para diferentes propósitos, pero han visto primero en el GLADO una reducción significativa de la placa, fundamentalmente el volumen, que puede pensarse, porque se trata de un 1%, que es una reducción pequeña, pero luego hemos visto que esto se traduce con este y con otros anticuerpos monoclonales en disminución muy significativa de los eventos a mediano plazo y también con las estatinas, con los estudios anteriores. Estos estudios han evaluado esta reducción de la placa en un término relativamente corto. La mayoría de ellos en alrededor de 1 año y medio, 2 años, un poco más de 2 años quizá, en el seguimiento que se tiene en GLADO. ¿Podríamos esperar que a través del tiempo, 5, 8, 10 años, este fenómeno fuese progresivamente en esa línea, reduciendo aún más la placa? ¿Tú consideras, sé que no se ha hecho el análisis, pero en tu gran experiencia, ¿tú pensarías que esto ocurriría aún más a través del tiempo? Bueno, desde luego que estamos en el terreno de la especulación y de probarlo mediante el método científico, que es nuestra obligación. Pero existe observacionalmente todo el pool de estudios del seguimiento del propio estudio Osler, que es un estudio observacional de seguimiento a largo plazo que ya lleva más de 7 años y que es consistente en mostrar estos hallazgos. Desde luego que es un estudio de registro, de seguimiento, que no está sometido a una evaluación aleatoria, doble ciego, y que esto se tiene que probar a largo plazo. Pero así como mostramos que las estatinas durante el tiempo potenciaron su efecto, yo especulo desde luego que sin duda alguna este tipo de productos biológicos van a tener un impacto muy significativo en el largo plazo. Y también en esta especulación, la información que tenemos es de la reducción del volumen y porcentual de placa. Mencionas que específicamente esto va hacia el núcleo lipídico. Sabemos que estas reducciones tienen efectos antiinflamatorios y el engrosamiento, por ejemplo, de la capa fibrosa, que podría lograr no nada más una reducción, sino una estabilización de la placa. ¿Tú crees que este sea el caso? Yo creo que en parte sí, yo creo que la terapia combinada es esencial. Y en este sentido, estatinas reducen PCR y PCR es un marcador de actividad inflamatoria. Anticuerpos monoclonales no, por eso la asociación de ambos es importante, sobre todo en el nicho de pacientes para los cuales fueron diseñados inicialmente, que es el grupo de alto riesgo o de muy alto riesgo. Aquí es importante hacer ver a nuestro auditorio que estas mediciones se hicieron con ultrasonido intracoronario, la evaluación específicamente de este lecho vascular, muy importante para nosotros cardiólogos. Pero es evidente que esto está creando un impacto en otros lechos vasculares cerebrales o en forma sistémica. Qué bueno que tocas ese punto porque es fundamental, Javier. Los análisis de enfermedad periférica, de enfermedad coronaria, muestran que obviamente mientras más arterias dañadas tenga el paciente o mientras más sistémica sea la enfermedad, mayor será el beneficio. Un paciente que ha tenido en lugar de 1, 2 vasos tratados tiene más riesgo. Un paciente que además tiene enfermedad periférica tiene muchísimo más riesgo. Aquel que además es diabético tiene muchísimo más riesgo. Y eso ya lo sabíamos, pero ahora
está claramente demostrado que hay una reducción significativa, mucho mayor en ese grupo de altísimo riesgo con el tratamiento por encima de estatinas. Bien, pues muchas gracias, Jorge. Nos has aclarado y dado una información científica muy clara en donde la reducción de la placa es una realidad, existe con estatinas, y sobre estatinas existe aún más con anticuerpos monoclonales, como lo observado con evolocumab específicamente, y que esto tiene un impacto biológico, seguramente tiene en esta participación un papel importante en la reducción de eventos clínicos. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? No, bueno, todavía en el desarrollo científico vienen cosas aún más duras en el futuro. Vamos a ver una revolución impactante en términos de tratamiento con el silenciamiento de genes. Es algo muy interesante también que viene en camino, solo para dejárselo a la audiencia. Bien, con esa propuesta provocativa nos quedamos. Les agradecemos mucho su atención y quedamos atentos. Gracias.